Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión síncrona de este módulo 3. Esperemos que todo mundo se encuentre muy bien y pues bueno, vamos a dar inicio para que logremos más o menos comprender lo que tenemos que realizar en estas dos actividades integradoras de esta segunda unidad de trabajo. Por lo tanto, vamos a ponernos todos atentos, a disponernos para que esto salga de la mejor manera. Bien, entonces vamos a intentar compartir pantalla, vamos a ver si es posible. Perfecto, y entonces ustedes me van diciendo si se ve, si no se ve, etcétera. Perfecto, vamos a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, no. ¿Alguien que me ayude con su micrófono? ¿Sí se ve? Sí. Excelente. Bueno, recordemos un dato importante cuando uno está compartiendo pantallas. Normalmente no es que uno no la comparta o se comparta mal. A veces suele ser la conectividad, la conexión al internet en el que estamos conectados, que no nos permite precisamente ese flujo de datos que necesita para poder verse en pantalla o en el celular. Por lo tanto, si sucede así, no se preocupen, esta sesión también va a estar grabada y pues se va a subir en cuanto se termine, cuando se grabe completamente y lo subamos a YouTube y ustedes puedan verla sin ningún contratiempo, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Mientras tanto, pues vamos a estar atentos a lo que vamos a estar diciendo, lo que vamos a estar explicando. Y si hay alguna duda, pues se hace saber de manera casi inmediata para que nosotros podamos atenderla y podamos darle una respuesta favorable. Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a comenzar a explicar a grandes rasgos lo que nosotros tendríamos que ver en esta segunda semana. Entonces, muy atentos, por favor, para que todo esto salga de la mejor forma y que no haya ningún problema al momento de que ustedes integren sus actividades. En esta semana tenemos solamente 2 actividades integradoras y tenemos 2 actividades formativas. Por lo tanto, la carga de trabajo es menor. Por lo tanto, hay que aprovechar, hay que disfrutar esta semana que no es tan compleja. Sin embargo, eso no quiere decir que sea sencilla. ¿Listo? Así que tenemos solamente 4 actividades por entregar. Claro, más el foro aprendiendo, que solamente creo que una sola persona lo ha contestado a partir de las preguntas detonadoras, por lo que sí los invito a que ese foro lo contesten, para que no haya ningún problema al momento de la evaluación final, que recuerden, siempre se va acumulando el puntaje, dependiendo también de cómo tú vas navegando, cómo estás interactuando dentro de tu plataforma. No se trata nada más de irte a los recursos y solamente irte al foro o solamente ir a las actividades y se acabó. Eso no tiene que ser, porque hay una evaluación continua, la cual también se califica a partir de 1. ¿Cuánto tiempo estás en la plataforma? Número 2. ¿Qué tanto interactúas con ella? Número 3. ¿Cómo es que tú llevas a cabo todos los procesos dentro de la misma? Así que ya te di esos tips. Me imagino que ya lo sabías. Si no te acordabas, ya lo recordamos nuevamente. Así que bueno, vamos a lo que nos trae esta lección. Primer punto importante, vamos a revisar un documento, recordemos, si no se ve la pantalla, no nos preocupemos, porque cuando esté grabado esto, lo vas a poder ver sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Así que pon atención a lo que se va diciendo. Lo que vamos a abrir en este momento es el primer recurso, que se llama Conocimiento Científico. Es un documento en PDF. Este conocimiento científico es sumamente importante para que nosotros tengamos un avance significativo en el desarrollo y en los avances tanto tecnológicos como pues incluso médicos y de otras ramas. Muy importante que nosotros tengamos presente el conocimiento científico, ya que este conocimiento científico nos va a permitir
nos va a permitir tener una respuesta fiable, correcta y con valor. Es decir, el conocimiento científico siempre nos lleva a una respuesta objetiva de lo que se está analizando, de lo que se está investigando. Nunca va a ser subjetiva. Lo subjetivo es como una idea solamente o como un pensamiento de pronto que se me ocurre, versus objetivo significa que tiene atrás de ese pensamiento científico todo un análisis y la mayoría del tiempo es verdad. Por lo tanto, el conocimiento científico nos garantiza la validez de lo que estamos analizando, de lo que estamos, buscando respuesta. ¿Ok? Entonces, el primer concepto que tenemos que tener es el pensamiento científico. Este pensamiento científico claramente también lo podemos, traducir en lo siguiente. Muchas veces, para lograr nosotros tener el conocimiento de algo, lo que necesitamos es preguntar. Y vamos a trasladarlo a nuestra vida diaria. Normalmente cuando tú conoces a alguien, cuando tú quieres incluso saber el precio de algo que no alcanzas a ver a simple vista, para que tú tengas un conocimiento de, lo que tienes que hacer es preguntar. Estas preguntas normalmente surgen a partir también desde hace mucho tiempo, a partir de la filosofía. La filosofía es parte también de todo este proceso de pensamiento abstracto que el ser humano siempre ha tenido a partir de su antropología histórica. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro este pensamiento científico. La filosofía, tiene que ver con esas preguntas, hacerte preguntas respecto a algo que te llama la atención, algo que quieres analizar, algo que puedes observar y palpar. Por lo tanto, la filosofía siempre ha estado acompañada casi desde el principio, porque se traduce en preguntas. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos filosofado alguna vez? Si tú tienes hijos pequeños, se la pasan preguntando todo el tiempo porque están conociendo el mundo. ¿Y cómo se conoce el mundo? Se conoce preguntando. Entonces, el conocimiento científico también lo podemos adquirir a partir de preguntas, pero recuerda, objetivas, no subjetivas. Porque el conocimiento científico nos valida algo, tiene sustento, que puede ser representado incluso gráficamente, estadísticamente. No hay vuelta atrás, no es subjetivo, no es solamente decir, es que mi comadre lo dijo y entonces ese es mi sustento científico, mi comadre. No, ese es un sustento subjetivo, porque no hay nada que lo avale. Asimismo, si recuerdas, el foro anterior hablaba precisamente de eso en tu comunidad, que has visto que la gente hace, pero que no tiene sustento científico o que simplemente piensan que no necesita un conocimiento científico. Por lo tanto, muchas veces tenemos que entender estos dos lados del pensamiento. Por un lado, el pensamiento estructurado y por otro lado el pensamiento no estructurado, el pensamiento objetivo y el pensamiento subjetivo. Entonces, el conocimiento científico siempre nos va a dar ese valor, en todo momento nos va a dar ese valor y nos va a dar una respuesta objetiva, siempre va a ser verdadera. Bien, entonces vamos al siguiente elemento. Siguiente elemento es características de la ciencia. Pongamos mucha atención, por favor, en este, punto. Ya vimos el pensamiento científico, ahora vamos a ver sus características. En alguna de las actividades nos pide precisamente, a partir de un texto, lograr sacar de ese texto las características de la ciencia.
Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, en nuestra vida cotidiana siempre vamos a tener contacto con ciertos conceptos que a veces pensamos que solamente en la teoría aparecen. Y no es así. Aparecen en cualquier momento. Así que nosotros vamos a saber estas características. Primer punto, son 5 características de la ciencia. Pongamos atención en esto. Primera característica, es sistemática. ¿Qué significa sistemática? Que lleva un orden. Todo el tiempo está ordenada. La ciencia es orden. La ciencia tiene como principio que debe llevar un orden. Se debe aplicar y respetar tal y como se indica. No podemos saltarnos. La ciencia, como su primera característica, es sistemática, es decir, lleva un orden. Número 1, 2, 3, 4, 5. No puede saltarse ese orden. Por eso es que se llama sistemática. Como si llevara un sistema. No podemos romper ese sistema porque en ese momento ya no tiene esa característica, lo que estamos investigando o lo que estamos leyendo. Mucha atención con esto, porque a partir del texto que vamos a leer, claramente tenemos que saber si existe esa característica de sistemática. Lleva un orden, 1, 2, 3, 4, por lo tanto, debe aplicarse y respetarse tal y como está concebida. ¿Listo? Primera característica. Segunda, es metódica, que significa algo parecido a sistemática. Metódica significa que lleva un método. Y este método es el que conocemos como el método científico. Es un estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir el objetivo determinado. Por lo tanto, van de la mano lo sistemático con lo metódico. Si llevo un método, debo llevar un orden, por lógica. Entonces, si llevo un orden, es que voy a tener que llevar un método. Es como si nosotros cocináramos, no sé, un pastel o unas enchiladas suizas o alguna cosa así que lleve muchos elementos. Si yo no llevo el método tal y como debe ser, tal vez no salga un pozole o no salga pues esas enchiladas suizas. Fíjate, hasta en la cocina tenemos parte de características de la ciencia y no lo sabíamos. Por lo tanto, el conocimiento que estamos adquiriendo tiene que ser aplicable a nuestra vida diaria. No podemos nada más decir, está padre, características de la ciencia, sí, ya, listo, me lo memoricé, listo, ya. No funciona así. Tenemos que adquirir el conocimiento, pero aplicarlo. Saber en qué se aplica. Y no necesariamente somos científicos, ¿te das cuenta? Pero sí es importante que tengamos el conocimiento respecto a lo que son las ciencias. En este caso, en lo particular, en general, ciencia. ¿Listo? Tercer característica, es objetiva. Ya lo habíamos mencionado hace un momento. Siempre debe tratar de encontrar la verdad de los fenómenos que estudia. No admite lugar a dudas sobre los objetivos de estudio. Aquí no puede solamente basarse bajo el principio de una idea. Es que creo que es así. Es que creo que porque pasó así. No. Una de sus características es justo eso, es que es objetiva. Siempre va a tratar de encontrar la verdad, pero objetivamente, a partir de algo sistémico, algo metódico, algo que sea analizable. Puede ser un fenómeno natural, por ejemplo, un terremoto, las lluvias, etc. Incluso
en estos momentos, el fenómeno natural, entre comillas, de lo que estamos viviendo con esta enfermedad, que entre paréntesis es nueva. Por lo tanto, siempre va a ser objetiva. Nunca se va a basar bajo solamente ideas o supuestos. Siempre es objetiva. Siguiente característica, es verificable. Por supuesto, los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar. Son comprobables. Se verifican. Es como si de pronto dijéramos, es que esto es rojo porque pasó el sol muy cerca. Ah, carambas, muy bien. ¿Cómo hiciste para lograr encontrar ese punto? ¿Llevaste algún orden? ¿Utilizaste el método científico para poder observar y determinar? ¿Eres objetivo bajo tus principios que dices? Por lo tanto, entonces, ¿me puedes justificar tu respuesta al decir que porque está rojo es porque el sol se acercó mucho? ¿Ya observaste? Eso es el pensamiento científico acompañado de sus características de la ciencia. Por lo tanto, siempre tenemos que buscar una respuesta objetiva y claramente verificable. La ciencia nos da eso. Por último, tenemos la última característica. Esta es modificable. ¿Qué significa esto? En la ciencia no todo es definitivo, ni totalmente exacto, pues las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia, dependiendo del contexto social en el que se vive, en el contexto histórico en el que se vive. Por lo tanto, si en el año 1950 se descubrió un elemento importante, científicamente hablando, en ese momento, en ese contexto histórico y social va a funcionar adecuadamente sin problemas. Oye, pero ya estamos en el 2021, ¿puede seguir funcionando? Es que aquí es donde se dice que la ciencia, y una de sus características nos indica, es modificable. Tiene que actualizarse dependiendo del contexto en el que se vive. Por lo tanto, el transcurso de la historia, por supuesto, que va a impactar en los estudios que se habían hecho anteriormente. Tal vez sirvan como sustento y sirvan como estructura para poder encontrar ahora lo nuevo, dependiendo de dónde estamos viviendo. ¿Ok? Entonces, ahí están las características de la ciencia, muy importante que las tengamos bien claras, porque en las actividades que vamos a realizar, justo nos piden saber cuáles son esas características y lograr identificar en el texto que vamos a leer si ese texto lo que contiene tiene algunas de esas características. Y claramente tenemos que justificar nuestra respuesta. ¿Listo? Así que vamos entonces con lo siguiente. Bien, vamos con lo siguiente. Entonces, hasta aquí hay dudas, hasta aquí hay problemas. Quiero que me vayan diciendo si sí, si no. ¿Hay dudas hasta ahorita? No, maestro. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver que esto funcione porque mi internet anda medio chafa. Entonces, vamos a ver que esto funcione bien. Ya me está preocupando. No les digo. Tanto que íbamos muy bien que esto se está poniendo sus moños, como es costumbre. Pero bueno, esperemos que vaya funcionando esto. Vamos a ver que esto nos funcione. Ah, qué caramba. Bien. Y aquí sí necesitamos internet forzosamente. Vamos. Y es que quiero explicarles los elementos para que más o menos tengamos pues los elementos para poder contestar las actividades. De lo contrario, sí nos va a costar un poquito de trabajo.
Bien, vamos. Vamos. Bien. Vamos a ver en qué momento se despierta esto. Bien, excelente. Muy bien, sin dudas. Bien. Denme unos minutos y ahorita regreso. Listo, creo que ya funcionó este asunto. Bien, continuamos entonces. Ahora, ya vimos conocimiento científico, ya vimos características de la ciencia, vamos con este recurso que se llama la ciencia. También es un documento en PDF, vamos a ver que lo abra para que no tengamos ningún conflicto, y es que el internet que tengo ahorita se está luciendo, está teniendo fallas, por lo tanto entonces no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Bien. Bueno, vamos a intentar hacerlo por acá. Vamos a ver. Sí, bueno, ya lo tengo aquí. Entonces, la ciencia. Importante, ya lo habíamos dicho hace un momento, la ciencia pues es parte fundamental también de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la ciencia busca comprender cómo y por qué suceden los fenómenos o los acontecimientos. Recordemos que los avances tecnológicos o los avances científicos los vamos a poder nosotros encontrar tanto en medicamentos, en construcciones de casas, de presas, de cualquier tipo de construcción. Vamos a poder también ver lo que son los acontecimientos de la ciencia, lo que es el conocimiento científico aplicado. Incluso también podemos verlo en cualquier situación menos esperada que nosotros podamos tener, siempre que esto haya un avance. Vemos los teléfonos, vemos las computadoras, vemos los avances incluso de las televisiones, del internet mismo. Entonces siempre estamos observando esos puntos tan importantes de la ciencia. Ahora, hay un punto que necesitamos tener claramente bien entendido. Esto es la clasificación de las ciencias. ¿La clasificación de las ciencias? ¿Se clasifican? Por supuesto que sí. Entonces, esta clasificación de las ciencias tiene que ver con dos especialmente. Unas se llaman fácticas y otras se llaman formales. Pongamos atención en estos puntos. Por lo tanto, la clasificación de la ciencia se va a dividir en dos: fácticas y formales. Ahora, la diferencia que tienen estas dos es muy simple. Muy simple. Las fácticas siempre van a predominar o se abordan a partir de un conocimiento empírico y formal. Es decir, a veces con lo que yo voy aprendiendo en el transcurso de la vida, pues me sirve como este conocimiento científico fáctico. Normalmente, aquí podemos lograr tener tanto fenómenos naturales como problemas sociales. Mucha atención aquí porque pareciera que esto es un poquito confuso, pero créanme que es muy sencillo de comprender. Repito, clasificación de las ciencias. Se clasifican en dos: fácticas, número 1, formales, número 2. Las fácticas siempre van a ser a partir de un conocimiento empírico y formal. ¿Listo? ¿A qué se dedican esa característica o esa clasificación, mejor dicho, de la ciencia?
Primer punto, se dedican a comprender acontecimientos sociales, problemas sociales. Número 1, lo decía hace un momento, pueden utilizarse para desarrollar investigación, análisis, tanto con problemas sociales, por el otro lado, para explicar hechos físico-naturales. Por lo que nosotros entendemos que también aplica para los fenómenos naturales. Ahora bien, ¿cómo lo hacen? ¿O con qué se ayudan? Se ayudan a partir de otras disciplinas. Por ejemplo, si son problemas sociales, va a echar mano de disciplinas como la historia, como la sociología, la antropología, la psicología, economía, etc. Pero si se trata de un fenómeno natural, se va a ayudar de las disciplinas que le permitan encontrar respuesta en lo natural, que son la biología, la física, la química, la ecología, entre otras. ¿Vamos bien? Por lo tanto, aquí en este esquema que tú lo vas a tener y lo vas a poder descargar, es un recurso para que logremos entenderlo sin ningún problema. Por lo tanto, esta clasificación de las ciencias fácticas, pues podemos llevarlas a cabo a partir de problemas sociales o fenómenos naturales. Por lo tanto, las formales, entonces, ¿de qué tratan las formales? ¿Van a dar respuesta a lo social o a lo natural? Pueden ayudarse, pero no es su principal objetivo. Las formales, lo que tiene o lo que predomina es el conocimiento racional, lo más, objetivo posible. Racional viene del conocimiento y del pensamiento, pero que sea muy objetivo. No podemos hablar de formales cuando el pensamiento es subjetivo. No. Entonces, lo que es la clasificación de ciencia formal, predomina el conocimiento racional, objetivo. Estas se dedican a razonar, a construir abstracciones, a darte respuestas, pero esto lo hace por medio de la lógica, de la estadística, de las matemáticas. Si te das cuenta, tiene diferentes formas, por lo que nosotros aquí tenemos la gran diferencia. Lo que son las fácticas nos ayudan para los problemas sociales a partir de historia, sociología, antropología, psicología, etc. Cuando se trata de dar respuesta a lo natural, fenómenos naturales, también se trata de ciencia fáctica, pero se ayuda de la biología, de la física, de la química, etc. ¿Ok? Por lo tanto, en cuestión de la formal, eso es más simple, porque va directamente a lo racional, al objetivo. Trata de razonar el problema o el fenómeno natural, lo razona, para construir a partir de ese razonamiento abstracciones. Y las abstracciones tienen que ver con la lógica, tienen que ver con la estadística, tienen que ver con las matemáticas. Es decir, como que te da un resultado ya directo. A partir del problema que nosotros investigamos de lo social, podemos concluir que hubo cierto porcentaje en las cifras de. A partir de esta gráfica podemos observar, y en esta estadística podemos observar que a partir del año 1980, 1990 al 2000, podemos encontrar que hubo un avance significativo en los números. ¿Ya vieron? Por lo tanto, ninguna de las dos se aleja de ellas mismas, Se ocupan las dos, pero con un objetivo diferente. Es muy importante que lo tengamos presente. ¿Listo? Así que, bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Necesito escuchar por ahí. Sí, no. Sí, profesor. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Sí, todo bien. Bueno, vamos a este punto ahora de lo que es la biología.
Ya vimos nosotros, a partir también de las disciplinas que echa mano las ciencias sociales, y ahora también estamos viendo a partir de lo que son las ciencias brutas como tal, pues tenemos esas dos características importantes. A partir de las ciencias sociales es que nosotros podemos obtener ciertas disciplinas que ayuden a resolver problemas sociales de la población, de la gente. Pero por otro lado, también tenemos otras disciplinas que nos ayudan a encontrar respuestas a lo natural, a los fenómenos naturales. Por lo tanto, ahora, a partir de la biología, en su momento ciencias sociales, en este momento la biología en particular, pues nos da respuesta a lo natural, a lo vivo. Pero para ello la biología pues claramente sola no puede. Necesita también de ayuda, así como en su momento fueron las ciencias sociales, con la economía, con la filosofía, con el derecho, etc. Ahora la biología tampoco puede sola. No. Necesita de ayuda. Por lo tanto, entonces, surgen algunas otras disciplinas. En este caso, logramos encontrar la biología del desarrollo, biología marina, biología molecular, botánica, ecología, fisiología, genética, microbiología, zoología, biología celular, entre otras. Por lo tanto, descubrimos varias disciplinas que normalmente uno cree que solamente la biología se dedica a ello. Hoy descubrimos que no es así. Hoy descubrimos que la biología en sí misma pues se trata o investiga la vida, pero necesita de ayuda con otras disciplinas para poder resolver algún problema o algún fenómeno que necesita respuesta. Por lo tanto, no solamente a lo mejor una disciplina se va a encargar de algo, puede ser que se entrelacen varias para dar respuesta a un solo fenómeno, a un solo problema. Para eso existe la palabra multidisciplinario o interdisciplinario. Multi e interdisciplinario pareciera lo mismo. Multidisciplinario significa que hay muchas disciplinas trabajando en un problema. Interdisciplinario habla de hacia adentro del problema existen también varias disciplinas pues intentando resolverlo. ¿Vieron? Esto es fabuloso porque también en la vida diaria lo podemos observar. Por ejemplo, vuelvo a repetir, hacer un pastel. Necesita medidas, necesita pesos, necesita cantidades. Por lo tanto, no nada más se trata de hacer un pastel. No, necesitamos de ciertos elementos que nos ayuden a hacer el pastel. Y claramente vamos a poder realizar un pastel. Así pasa lo mismo, algo semejante con las ciencias sociales y también ahora con la biología, que necesita por un lado resolver problemas sociales y se apoya de otras disciplinas, y en este lado pretende dar solución a los fenómenos naturales, por lo tanto se ayuda de otras disciplinas. Por lo tanto, revisa este material para que tú más o menos te ubiques y sepas qué hace o cuál es su aportación a la biología. Cada una de ellas tiene una aportación muy importante para poder observar. Bien, entonces ahí estamos. Ya mi internet creo que va jalando más o menos. Ahora hay un audio, relación de la biología con otras ciencias, ya más o menos lo expliqué, sin embargo tú revísalo para que no haya ningún problema. La biología, pues bueno, ya lo vimos también. Biología en la vida cotidiana, más o menos también te lo estoy explicando. En la vida siempre vamos a tener todos estos aspectos, incluso los sociales. No necesariamente únicamente la biología y sus ramas. No, también la parte social tenemos y aplicamos muchas de las disciplinas. Tan solo en este momento en el que estamos atravesando, muchos solicitan un apoyo psicológico. Por lo tanto, la psicología da razón y da respuesta a un posible problema social a partir de un evento.
natural. Fíjate cómo se enlazan. Por lo tanto, no son separadas, no podemos separarlas, van unidas. Claramente es como si estuvieran sentadas para ver en qué momento salen a la acción. Si no salen a la acción, pues permanecen ahí, listas y dispuestas para poder dar una respuesta. Mientras no se utilicen, están pendientes, pero cuando se utilizan, salen y logramos entender mejor un problema o un fenómeno. Espero que vaya siendo entendible. Por otro lado tenemos fenómeno natural, pues las representaciones de los fenómenos naturales y la explicación de y entender un fenómeno natural. Claramente los fenómenos naturales son distintos a los problemas sociales, sin embargo, también tienen un impacto en la sociedad. Estos fenómenos naturales claramente no son controlables, versus problemas sociales muchas veces se pueden controlar, pero también pareciera que es casi imposible hacerlo. La delincuencia, el narcotráfico, el robo, etc. Se supondría que hay razones para encontrar respuestas. Por eso es que las ciencias sociales se echan de la mano de otras disciplinas. Y se supondría que ya logramos tener respuestas, pero pareciera que no hay una respuesta clara, porque sigue habiendo esos problemas sociales. La pobreza, otro. Por lo tanto, pareciera que no encontramos una solución concreta. Pero es importante que lo tengas claro. Siempre hay esta combinación de. Por lo tanto, en cuestión de fenómeno natural, no lo podemos controlar ahí. Y claramente, entender un fenómeno natural es complejo. Si bien nos cuesta trabajo comprender un problema social, porque a veces hasta tú dices, pero ¿cómo es posible que pase esto? Si son personas, deberían de pensar, deberían de razonar, es decir, entre paréntesis, tener pensamiento científico, pero pareciera que no existe. Por lo tanto, hoy que tú estás aprendiendo esto, tú tienes que despegarte del mundo, es decir, de los que no conocen lo que hoy tú ya estás conociendo. Hoy tú tienes mayores herramientas para enfrentar el mundo. Por lo tanto, la preparatoria es algo fundamental para tu desarrollo intelectual. Y debes de vivirlo, y debes de sentirlo, y debes disfrutarlo, no sufrirlo. El conocimiento es algo que te va a abrir puertas inimaginables. Pero claro, debes comprender los puntos, no solo memorizarlos. Para que entonces logres entender el mundo de afuera. Y claro, a veces el mundo de adentro, que es más complejo. Por lo tanto, los fenómenos naturales, pues no los podemos controlar y a veces son nefastos. Muchas veces son catastróficos. Y ahí es donde entra también pues lo formal, porque hay estadísticas, hay abstracciones, hay lógica, hay matemáticas que intentan dar el resultado de lo que pasó a partir de un fenómeno natural. ¿Cuántos desaparecidos, cuántos muertos, cuánto todo dejó, cuánto destrucción dejó, cuántas casas destruyó? Eso trata de algo abstracto. En cuestión de encontrar resultados y respuestas en lo fáctico, en lo que es natural, pues echamos de la mano de los elementos que vimos hace un momento de la biología. ¿Ven? Todo se relaciona. Simplemente tienes que darte cuenta por dónde va cada cosa. Y así de simple es. Hay otro elemento que es otro recurso que dice consultar información, muy importante. Ya lo habíamos visto también en la sesión anterior. Hay que consultar información en lugares que sean pues académicos, o por lo menos que tengan sustento académico. Wikipedia no lo es, aunque para muchos es la salvación porque ahí encuentras todo.
pero no es una fuente confiable. Por lo tanto, necesitamos consultar información. Consulta de información la podemos hacer incluso en periódicos, lo podemos hacer incluso en bibliotecas que creo que ya ni existen, lo podemos hacer a partir de búsquedas en Google, en bibliotecas virtuales, hemerotecas, etc. Podemos buscar información a partir de que nosotros nos interesemos por el análisis de algún fenómeno natural o bien de un problema social. ¿Ok? Entonces, siempre hay que saber buscar información. Por otro lado, los ecosistemas, pues bueno, todo esto tienes que irlo viendo tú detenidamente. Hoy te lo estoy explicando casi de manera ultra flash para que logres más o menos comprender por dónde vamos. Por lo tanto, los ecosistemas nos hablan de cómo es que es el medio en el que tú te desarrollas, a partir también de la vida que existe en ella o cohabitas con ella. Plantas, animales, árboles, clima, eso es el ecosistema. En este apartado vas a encontrar algunos videos en los cuales te va a explicar a grosso modo o tal vez un poquito más específico sobre lo que son los ecosistemas. Pero tan solo cómo estamos viviendo ahora, de pronto llueve mucho, de pronto hay mucho calor, de pronto hay muchísimo más calor y de pronto casi se cae el cielo. ¿Qué está sucediendo con nuestro ecosistema? Y hay veces que hay fenómenos naturales tan raros, no sé si te ha pasado, que de pronto está lloviendo muy fuerte por aquí, vas a 3 o 4 calles y hay nada que está lloviendo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo explicarlo? Pues bueno, con conocimiento científico, haciendo el uso de las características de la ciencia. Todo es verificable, todo es estudiable. ¿Viste qué interesante es esto? Por lo tanto, nosotros siempre estamos inmersos en el conocimiento, en todo momento. Así que bueno, vamos al siguiente elemento, dice intertextualidad e interdisciplinariedad. ¡Ay! Esas palabras son bien difíciles de pronunciar. Por lo tanto, la intertextualidad habla que podemos nosotros integrar o podemos nosotros encontrar en un solo texto diversas fuentes que ayuden a entender un mismo problema. Y por lo tanto, interdisciplinariedad, ya lo hemos hablado hace un momento, habla que hay muchas disciplinas hacia adentro de un problema o fenómeno social intentando dar solución. ¿Ok? Entonces, son palabras un poco raras, pero son muy simples de comprender. Por lo tanto, te invito a que revises también ese material, cada uno de estos recursos, para que tengas mayor conocimiento de ello. Pero, más o menos con lo que te estoy comentando, pues ya entendamos un poquito mejor cada uno de esos elementos. ¿Listo? Así que ahí estamos. Y vamos ya a lo que son nuestras actividades a realizar. Primer punto, foro aprendiendo. El foro aprendiendo, recuerda que es fundamental para que logres adquirir la habilidad de redactar y argumentar. Recuerda, estamos aplicando todo este método científico a partir de preguntas. Recordemos la filosofía, también predecesora de todo este pensamiento científico. Sin la filosofía yo creo que no hubiera habido ciencia. Tan así lo puedo aseverar. Porque entonces, si no hay preguntas, pues no hay nada. Bueno, claramente, si no hay dudas, pues no vas a preguntar, claro está. Pero si hay dudas, hay curiosidad, hay de todo, pues entonces es que preguntas. ¿Ok? Entonces, estas preguntas detonadoras nos hacen reflexionar hacia adentro de nosotros sobre lo que vivimos fuera de nosotros. Las preguntas que tenemos que contestar, pues no son complicadas. Un fenómeno problema de mi comunidad es, ¿cuál es? Y se puede abordar desde la ciencia. ¿Cuál ciencia?
¿Por qué? Ya que terminaste, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué consideras que es importante saber abordar un fenómeno desde distintas ciencias? Pues creo que ya dimos respuesta a esa pregunta con lo que explicamos hace un momento. Pero ahora te toca a ti explicar con tus propias palabras esas respuestas. Sencillo, ¿no? Recuerda, también ayuda a comentar alguna otra respuesta de algún otro compañero de tu grupo para que esto se haga más ágil, más interesante. ¿De acuerdo? Siempre recuerda, hay que redactar bien, con buena ortografía y bien argumentado. Recuerda eso. Bien, ahora nos vamos con nuestras actividades. Actividad integradora número 3. La biología en mi vida. Así se llama. Bueno, en este caso es también algo muy sencillo de hacer. Por lo tanto, voy a estar explicando el punto por punto. Voy a intentar mostrarte en pantalla el documento de cómo es que se tiene que hacer. Recuerda, hago paréntesis, si no alcanzas a ver el documento no te preocupes, grabada está esta sesión, la vas a poder revisar y observar completa sin problemas. Primer punto, nos dice, lee el texto papel o plástico que encontrarás en la siguiente liga. Recordemos que dándole clic se nos va a abrir en otra ventana pues ese documento para que tú lo leas detenidamente. Si lo puedes imprimir mucho mejor para que puedas subrayar, hacer anotaciones. ¿De acuerdo? No son muy grandes esos artículos, son muy pequeños, pero muy significativos. Ya que lo leíste, vamos al paso número 2. En un procesador de textos responde a la pregunta o a las preguntas. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Fíjate, la primera pregunta es esa. ¿Cuál es la principal rama de la biología? Es decir, rama igual a disciplina. Y ya las vimos hace un momento. Que estudia el problema que se aborda, que trata en la lectura. Por lo tanto, tienes que leer primero. Vas a responderla. Pero recuerda, no solamente basta con poner, la biología marina. Ya, no, señores, no. Tenemos que ayudarnos a entender, ayudarnos a comprender mejor. Y solamente escribiendo lo vamos a poder realizar. Por lo tanto, entonces, si tú descubres cuál es la disciplina que aborda ese problema, ponla, sí, pero también justifica. Por eso nos dice, ¿por qué? Mínimo, recuerda, 5 renglones. Mínimo, para que no haya problema en tu argumentación. Después nos pide, número 3. El anterior problema está tratado desde el pensamiento científico, por supuesto. Completa la siguiente tabla e indica qué características cumple, cuáles no y por qué. Por lo tanto, ahora en nuestro documento vamos a realizar una pequeña tabla en donde vamos a agregar esto que viene aquí. Las características, recordemos, de la ciencia son sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Por lo tanto, esas son las características de la ciencia, pero basada en la lectura que leímos, ahora tenemos que sustentar, ¿se cumple o no se cumple? A partir de la lectura que hice, tengo que descubrir si es sistemática. ¿Se cumple? Tú puedes decir si se cumple. Ok, perfecto. Siguiente tabla. ¿Por qué? Tienes que justificar el por qué. ¿Listo? Es simple, no es complejo. El problema es que a veces nos cuesta trabajo entender las lecturas. Eso es lo que nos está causando conflicto, no tanto el cómo desarrollar la actividad. Por lo tanto, te invito a que no te desesperes. No desesperes, todo pianito, despacito, que voy deprisa. Poco a poco, pero sí tenemos que darnos la oportunidad de disfrutar la lectura, de reflexionarla.
No solamente, ya acabé, y ahora, ¿y qué? Ay, es que no entendí. Y vas de nuevo como 20 veces y nunca entendiste nada. No, espera, despacio. Ve subrayando. Que alguna palabra no entiendo. Ok, subráyala, búscala en el diccionario, búscala en Google. Ah, ya entendí qué significa. Ah, ok, vuelve a leer la lectura. Pero ya tendrás un significado completo, vas a entender. Es como que si descubrieras lo que está oculto en el texto. Así funciona. Por lo tanto, en esta tabla va a ser sencillo de que lo hagas, pero siguiendo estas indicaciones. ¿Perfecto? Entonces, ya vimos las características de la ciencia, ya tenemos de dónde sacar. Entonces, debemos poner aquí si cumple, no cumple, dependiendo lo que tú observes, ¿ok? Pero sí tienes que justificar tu respuesta para que no haya ningún problema. ¿Listo? Terminamos la tabla. Vamos, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Recuerda colocarlas. ¿Qué significa? En la misma lectura nos va a dar como que luces de qué otras disciplinas ahí se van metiendo, ¿ok? A partir de las disciplinas que observamos hace un momento en la explicación. Entonces dice, menciona 3 ejemplos. Menciona 3, ¿ok? Aquí voy a poner un ejemplo de cómo es. Aquí estoy abriendo ahorita la actividad como el ejemplo. Recuerda agregar una portada donde debe decir tu nombre, la fecha de entrega, tu grupo, actividad integradora 3 o la actividad integradora 4. Vas a poner su nombre, que en este caso de la 3 es la biología en mi vida. Vas a poner asesor virtual, que en este caso soy yo. Módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Esa es la portada. Después vamos a ir bajando, vamos a tener esto que ya les comentaba de la tabla, vas a responderla. Y después aquí, por ejemplo, yo puse matemáticas, química y ética. Ese es un ejemplo, ¿eh? No significa que hagas lo mismo. Ese es un ejemplo. Por lo tanto, ahí tú vas a dar respuesta a lo que se nos pide en la actividad. ¿Cómo abordan el problema esas 3 disciplinas? Por lo tanto, no solo basta con ponerlas, necesitamos redactar y justificar cómo es que lo abordan. Matemáticas, ¿por qué lo aborda? Química, ¿por qué lo aborda o cómo es que lo aborda? La ética, ¿cómo es que aborda la ética el problema de la basura? Y ahí es donde tienes que redactar. Recuerda, mínimo 5 renglones, mínimo. Y acuérdate, no me modifiques el tamaño de la fuente. Aquí está, el tamaño de fuente es 12. El tipo de fuente es Arial. Aquí te lo estoy marcando. Ya más al rato, cuando veas el video, lo vas a ver claramente. Por lo tanto, no se modifican estos valores. ¿Ok? Porque muchos lo que hacen es modificar los valores y ponerlo en 16 o en 18 y claramente vas a hacer un supertexto, pero si yo lo reduzco al tamaño que debe ser, no terminas haciendo ni 2 renglones. Así que muy importante. Después nos pide en el punto siguiente, lee la nota. ¿Qué dice tu basura de ti en el siguiente enlace? Aquí tenemos que leer otro documento, le das clic ahí, va a abrir otro documento, necesitamos leerlo, para después nos dice en un párrafo de al menos 8 líneas, ahí ya no son 5, ahí son 8, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias, es decir, qué encuentras de igual o qué encuentras de diferente entre la postura de los autores de los 2 textos? Maestro, ¿cuáles textos? Sí, mira, ese es el primero, papel o plástico. El segundo es ¿qué dice la basura de ti? Aquí está. Esos son los 2 textos. Claramente autores distintos. Por lo tanto, los tengo que leer y después vas a redactar y justificar por qué dices que hay similitudes y diferencias que los autores plasman en sus escritos. ¿Listo? Esto lo vamos reflejado aquí.
¿no? ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los textos? Y aquí lo haces. Perfecto. Muy bien. Después vamos con concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla. ¿Qué dice aquí? Media cuartilla. No 3 renglones, ni 5 renglones, ni 8 renglones. Dice media cuartilla. ¿A qué voy a responder? ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? Maestro, ¿cuál problema? Pues el de la basura. Ese problema. Ahora solo basta que a partir de lo que tú leíste, a partir de lo que ya aprendiste, pues ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? ¿Cómo? Pero debe ser en media cuartilla. Media cuartilla. Aquí lo estamos viendo, media cuartilla. Bien, y por último, si tú hiciste alguna búsqueda distinta a los documentos que se presentan, pues tienes que agregar las fuentes de consulta. ¿De acuerdo? Así que con esto terminamos esta actividad sin ningún contratiempo. ¿Ven? No es compleja, no es difícil. La cuestión es que hagamos paso por paso lo que se nos pide. Lee el texto, en un procesador de texto responde a las preguntas. Después, ya aquí lo haces la tabla, buscas en el texto las características de la ciencia, si se cumple o no se cumple, y justificas tu respuesta. Después menciona 3 ejemplos de otras disciplinas que también abordan el problema de la basura. Pero ¿cómo es que lo abordan? Tienes que redactarlo. Después lee nuevamente otra nota de qué dice tu basura de ti y pues a partir de eso tienes que justificar en un párrafo de al menos 8 líneas la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los dos textos, de los dos autores en los dos textos? Y por último, pues concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. Se acabó el asunto. Y con eso terminamos nuestra tercera actividad integradora. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, sí, no. ¿Hay dudas hasta el momento? Por el momento no, César. Seguros, espero que así sea. No, profesor. Bien, perfecto, hasta aplausos se dieron por allá en el fondo, qué bueno. Ok, bueno, otra vez mi internet anda medio mal, pero tengo la otra actividad aquí disponible, así que pongamos atención. Excelente, me estoy yendo un poquito rápido para que esto no se exceda tanto y logremos entender lo mejor posible. Nuestra siguiente actividad, actividad integradora número 4. Recordemos hacer nuestra superportada que tenga estos elementos y listo. Después de esto, tenemos que elaborar una tabla. También elaborar otro en otro procesador de textos. Pero ahora son más datos. Tenemos que nosotros generar eso, pero sí requiero de los demás elementos para que no tengamos problema de entendimiento respecto a la actividad. Esperen que esto está muy lento. Vamos, con que se me abra, eso es listo. Bueno, la actividad no tengo mayor complejidad. Vamos, no me falles. Vamos, muchachos. Bien, vamos a ver qué pasa. Y ninguna de las dos quiere abrir. Qué barbaridad, me está quedando mal esto. Y lo malo es que va a estar en vivo y ya cuando lo vean se saltan esto, para que no haya problema. Ya, vámonos directo a la actividad y listo. Para que logremos comprender cada una de las cosas que tenemos que ir realizando. Aquí hasta ya ni me dio chance ya. Bueno, vamos a intentar entenderlo de otra forma. Perfecto. Bueno, entonces, aquí tenemos
Claramente tenemos que en esta actividad, a partir de lo que lean en sus instrucciones, que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 documentos que tenemos que leer. Muy importante, 5 documentos que tenemos que leer. El primero es la ciencia que precede a la tormenta. El segundo es que somos muy pobres. Tercero, ¿cómo se forman los huracanes? Cuarto, 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Y por último, los desastres en perspectiva histórica. ¿De qué estaremos hablando? ¿Cuál será el tema que tenemos que abordar? ¿Problema social o fenómeno natural? ¿Qué estaremos tratando aquí? Ya a este momento, a estas alturas, ya tendríamos que saberlo. Por lo tanto, ¿se está tratando de qué? ¿De un problema social o de un fenómeno natural? Por lo tanto, tenemos que hacer esta tabla y dar respuesta a las siguientes preguntas de cada uno de los textos. Aquí sí es un poquito de lectura más. Entonces, voy a leer el primero. Si se puede imprimir, imprímanlo. Recuerden subrayar, hacer anotaciones, etc. Así lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Por lo tanto, solamente voy a explicar uno para que los demás se hagan de la misma manera. Recordemos que son distintos textos. El primero, la ciencia que precede a la tormenta. Primero nos dice qué tipo de texto es, nos pregunta, ¿qué tipo de texto es este documento? Para ello, tengo una buena noticia. Recién en la sección avisos les proporcioné una información importante respecto a los diferentes tipos de texto, para que si por algún momento o por alguna razón se te hayan olvidado, pues retomes y recuerdes cada uno de esos tipos de texto. Por lo tanto, ahí viene bien explicado y viene con algunos ejemplos para que tú logres comprender qué tipo de texto es lo que estás leyendo. Bien, sección avisos, recuerda, eso es otro elemento adicional que te va a servir bastante para esta actividad. Entonces, ya que después que leíste y encontraste qué tipo de texto es la ciencia que precede a la tormenta, aquí lo vas a escribir, vas a la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del tema? Ahí tú vas a escribir como una síntesis muy así compacta, por eso se llama síntesis, no se llama resumen, se llama síntesis, de lo que dice el tema. ¿Cuál tema, maestro? De esa lectura, la ciencia que precede a la tormenta. ¿Qué se dice del tema? Vas a hacer una síntesis, ¿ok? ¿De qué es lo que habla ese documento? Listo. Nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura del autor? Pues aquí podemos escribir, pues la postura del autor es objetiva, porque trata respecto de utilizar método científico o algunas características de la ciencia. Pues la postura del autor puede ser subjetiva porque no muestra ningún dato científico que avale lo que está redactando en su escrito. Por ejemplo, no quiere decir que lo escribas así, pero es un ejemplo. ¿Ok? Entonces, cada una de las lecturas la hizo un autor distinto, por lo tanto, voy a escribir a partir de mi lectura cuál es la postura de cada uno de ellos. ¿Ok? Después me salto la otra pregunta y nos dice ¿qué tipo de ciencia se aborda en el tema? Maestro, ¿cómo qué tipo de ciencia? Sí, es facilísimo este asunto. ¿Recuerdas de las clasificaciones de las ciencias? ¿Te acuerdas de la fáctica natural o social o formal? ¿Te acuerdas de eso? Pues aquí es eso. Simplemente lee el documento y ahora tienes que poner ahí ¿qué es? ¿Es fáctica natural o fáctica social o formal? Maestro, recuérdeme tantito. Ok, no te preocupes.
Fáctica natural habla de fenómenos naturales. Si el texto te habla de fenómenos naturales o su explicación o que se aborda a partir de diferentes disciplinas tratando de resolver un fenómeno natural, pues puede ser que sea fáctica natural. ¿Ok? Pero si nos muestra estadísticas, nos muestra gráficas, nos muestra lógica, nos muestra datos crudos, abstractos, así objetivos, que nomás es así porque así, entonces puede ser formal. ¿Ya lo vieron? Maestro, pero es que no habla ni de datos estadísticos, ni de fenómenos naturales, habla algo así de problemas sociales porque la sociedad no entiende, porque la sociedad sigue ensimismada en que no le importa el mundo. Entonces es fáctica social, porque está hablando de problemas sociales. ¿Ok? ¿Sí? Fácil esto. Fácil. Ya que lo pusiste, ahora viene lo bueno. Justifica tu elección de tipo de ciencia que aborda el tema. ¿Por qué dijiste que es fáctica natural? Pues ahí me redactas. Yo pienso que es fáctica natural porque nos habla que bla, 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 bla. Yo digo que es fáctica social porque aborda un bla, 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 bla. Yo sostengo que es formal porque aparecen en el texto ciertas bla, 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 bla. ¿Ok? Bien fácil esto, hombre. Sencillito. Y así le vamos a hacer con la siguiente lectura, con la siguiente lectura, con la siguiente lectura, con la siguiente lectura. Así de fácil y de sencillo. ¿Ok? Ya que terminamos, cada una de ellas, claramente, cada uno de esos textos, pues es una fuente de consulta. Por lo tanto, no es que yo lo haya consultado, nos los proporciona la preparatoria, pero pues ahí es donde nosotros tenemos que saber si esa consulta es confiable o no es confiable. Si procede de una fuente académica o que realmente nos aporte, o viene de una fuente, pues quién sabe sacada de dónde, porque ni siquiera nos dice de dónde viene. Por lo tanto, nos pregunta, ¿las 5 fuentes son confiables o no? ¿Y por qué? Por lo tanto, no se trata, aquí mucha atención, no se trata únicamente de poner, sí, las 5 fuentes son confiables. ¿Por qué? Porque vienen de la NASA, de la UNAM y del Poli. ¿Qué? Se trata que justifiques, se trata que analices. ¿Ok? Entonces, necesito poner las 5 referencias, es decir, los 5 documentos. Obviamente tengo que escribirlos, no voy a volver a poner el enlace, simplemente los escribo y empiezo a redactar mi respuesta. La ciencia que precede la tormenta es confiable. ¿Por qué? Porque en el documento se percibe que es una fuente académica de alto nivel, porque viene a partir de bla, 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 y empiezas a justificar tu respuesta. No solamente, repito, es sí, todas son confiables. No, ni tampoco, sí, es confiable porque viene de la UNAM. ¿Qué? No, tenemos que justificar nuestras respuestas. Se necesita adquirir habilidades, competencias, para que entonces cuando avances a siguientes módulos esto sea fácil y de volada. Pero si desde este momento te niegas y dices, no, está muy difícil, yo mejor nada más pongo, sí, todas son confiables porque vienen de la UNAM. Bueno, pues ¿qué te digo? Aparte, claramente, la actividad va a bajar puntaje. Recuerda, siempre vámonos a experto. Siempre.
Y así le vamos a hacer con cada una de esas lecturas que vimos anteriormente. Ya que terminamos, ahora es escribir y redactar. Los diferentes tipos de ciencias, fáctica, natural, social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ya lo vimos varias veces, tienen algo en común. Justifica tu respuesta y me vuelves a justificar tu respuesta. Mínimo 5 renglones. Tamaño 12, fuente Arial. Y entonces, esto casi ya dimos respuesta. Hace un momento lo comenté, ¿sí? No pueden separarse. Sin embargo, no las características, o sea, los diferentes tipos de ciencias, en este caso, no dan respuesta a lo mismo. Bien, pero sí tienen muchas cosas en común. Pero ahora tú tienes que explicar cuáles, por qué. Justifica tu respuesta. Ya que lo hiciste, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Recuerda que vimos ahí también ecosistema. Ahora ya sabemos qué es eso de ecosistema. Te invito a que vuelvas a revisar cada uno de los recursos, pero esto del ecosistema también lo tocamos. Bien, también lo vimos. Climas, vegetación, animales, todo lo que tenga que ver con lo que tienes alrededor de vida. Ecosistema, ecología, habla de plantas, seres vivos también. Por lo tanto, ¿cuáles serían las consecuencias de las tormentas y huracanes en nuestro ecosistema? Y ahí es donde tú vas a justificar también tu respuesta. Pero, muy importante, lee las instrucciones, porque en este caso, esto, ya regresó, mira, aquí está. Bueno, ahí está. Nos dice, en función de la realidad de la... texto de media cuartilla, que es esto que es lo que estábamos aquí. Texto de media cuartilla. Por lo tanto, a redactar se ha dicho, a argumentar se ha dicho. Cuando terminemos esto, pues concluimos nuestra actividad número 4. Recuerda, si buscaste otras fuentes de consulta, las pones aquí. ¿Ok? Por favor. Incluso me atrevo a pedir que estas fuentes, estos documentos que nosotros abramos, porque están en páginas de internet, pues las justifiques y las pongas en referencias, porque son las 5 lecturas que tomamos para la investigación, para el trabajo. Por lo tanto, esto no debe estar en blanco. Asimismo, la actividad número 3, en las lecturas que también vimos, que son estas, fueron 2 acá, pues estas 2 también me las agregas hasta el final en referencias. Listo. Y con eso terminamos nuestras 2 actividades. Recuerda poner bien la nomenclatura para que no haya problemas y tu calificación, dependiendo que todo lo que tenga aquí sea correcto, pues tengas el 100%. Y con esto terminamos esta sesión síncrona, pero no sin antes preguntar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no haya ningún problema? ¿Todo bien? ¿Dudas? Maestro. Mándeme. ¿Qué pasó, Jacqueline? Sí, dime. Maestro, a mí me cuesta mucho trabajo lo de redactar y argumentar. Sí. Se me complica, haga de cuenta que tengo la idea y todo, pero a la hora de estar escribiendo, Ajá. me bloqueo. Ajá. Entonces, no sé si usted me pueda dar algún consejo, por favor. Primero, fíjate muy bien. Primero es tener el hábito de la lectura. Muy importante el hábito de la lectura. Tal vez en principio nos cueste mucho trabajo y nos aburra y es que después de 10 años, de 5 años, de 20 años de no estudiar, pues volver a retomar y leer me cuesta mucho trabajo. Es ahí donde parte todo. Si no nos gusta leer o no tenemos este hábito de la lectura, muchas veces se nos complica redactar, se nos complica argumentar, porque son cosas diferentes. Primero es redactar. Redactar significa escribir, tanto a mano o bien por medios digitales a partir del uso de los procesadores de texto. Eso es redactar.
Por otro lado, el argumentar, pues es justificar mi respuesta. ¿Por qué digo yo eso? ¿Por qué pienso esto? Así funciona. Por ejemplo, ahorita que me mencionas esta dificultad, pues imagínate eso que me dijiste hablando, pero ahora escribiéndolo. Esa es una técnica muy fácil de hacer. Por ejemplo, si yo quiero hablarle a mi hijo, le quiero decir a mi esposo, le quiero decir a alguna amiga algo, imagínate que le estás hablando y después de hablarlo, ahora escríbelo. Eso es redactar y eso es argumentar. Pero sí, es muy importante tener el hábito de la lectura. Sumamente importante. Y claramente, tercer módulo, están como muy tiernitos. Por eso es que necesitamos ir poco a poco, pero eso no significa que me confíe y eso no significa que no lo haga. ¿Ok? Gradualmente, no te preocupes, eso sí es importante y lo vuelvo a repetir, hay que disfrutar el conocimiento, no sufrirlo. Y muchos de ustedes lo están sufriendo porque se dicen a ustedes mismos, es que esto está bien difícil. No, créanme que esto es sumamente sencillo, sumamente fácil. La cuestión es que no estamos acostumbrados a la lectura. Y la lectura no solo basta con darle voz a lo que está escrito. No. El leer es, uno, darle voz a lo que está escrito, pero lo más fuerte de ello es comprender lo que le estoy dando voz. Eso me va a ayudar a mejorar mi pensamiento y a redactar y argumentar mejor. Así que, con calma, pero con prisa, para que logremos hacerlo, ¿sí? Entre más escriba, mucho mejor, no se preocupen. La cuestión también es que lo hagan con sus propias palabras. Al principio va a ser difícil porque no tengo esta costumbre de leer, por lo tanto entonces no tengo muchas palabras. Y a veces se repiten y se repiten y se repiten. No hay problema, pero son tus palabras. No se trata de solamente copiar todo un texto y pegármelo ahí. Ah, mira, ya justifiqué, ya argumenté bien padre, espérame, esto no es tuyo. Esto lo copiaste y pegaste, eso no sirve. Porque no estamos generando ningún tipo de habilidad, ninguna competencia, ningún conocimiento. Pero en cambio, si tú te esfuerzas y dices, no, es que es lo que entendí, y empiezas a redactar a partir de lo que estás entendiendo, eso es mucho mejor. Aunque la calificación sea de 7, aunque la calificación sea de 8, aunque la calificación sea de 6, pero es tu calificación. Lo lograste tú. Y eso te va a servir para seguir avanzando. ¿Listo? Espero que sí. Gracias, maestro. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas respecto a las actividades? ¿Algo ahí que esté atorado? ¿Todo bien? Sí, es eso, todo bien. Perfecto. Entonces, con esto damos por finalizada esta segunda sesión síncrona. Recuerden nuestra tercera sesión. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes a la misma hora, por el mismo medio, a ver qué sucede y a ver si mi internet no me queda mal esta vez. Dispensen ustedes el problema, pero lo logramos hacer. Recuerda que esto va a quedar grabado. En cuanto esté, lo subo a la sección avisos para que lo vuelvan a revisar y vayan adelantando para que no haya problemas y no se lo vuelvan a aventar completo. Así que, listo. Hasta aquí, todo claro. Espero que haya sido de interés para ustedes y que haya sido claro. Ese es el objetivo. Para que logremos entonces tener unas actividades pues de lo mejor en este momento. Así que gracias por su presencia, nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Cualquier cosa, recuerden, ahí está el mensajero de la plataforma y pues damos salida lo más pronto posible. En esta semana pues ya están calificadas todas las actividades que subieron, porque la mayoría pues las subieron el viernes, sábado o domingo. Así que mucha atención con eso. Así que muchas gracias por estar. Dígame. Perdón, maestro.
Disculpe, ¿todas las actividades son en fuente Arial número 12? Sí, es lo recomendable. Todo documento académico es así. Y otro dato importante, eviten ponerle colorcitos a las letras, ¿sí? Más cuando están redactando, ¿ok? Sé que a veces se ve como bonito y como que quieren resaltar, pero eviten hacer eso. Si quieren ponerle negrita, perfecto, mucho mejor. Pero colorcitos hay que evitarlos, ¿ok? Pero sí, lo recomendable es Arial 12. Eso es lo recomendable. De lo contrario, pues estamos como que queriendo hacer una media trampa, pudiéndole subir a 16 o a 18, y según yo estoy escribiendo una página, pero cuando yo lo reviso y lo acomodo a 12, no llega ni a 6 renglones. Así que mucha atención con eso. Qué bueno que preguntamos eso. Buena pregunta. Ok, ¿dudas entonces? ¿Nada? Estamos a tiempo. Nada. Perfecto. Bueno, maestro, es que Mande. yo lo hice porque tengo el celular en 20, bueno, porque no veía Sí. la pasada. Sí, bueno, cuando pase así, que es un de verdad, mis respetos para los que utilizan celular, pues para mí se me hace súper complicado. Cuando terminemos, es que está complejo porque cuando terminemos, pues si lo regreso al tamaño 12, me voy a dar cuenta cuánto escribí. Entonces, ahí va a estar un poquito, medio complejo. Entonces, sí, va a ser un poquito más difícil en tu caso o en los que utilizan celular, en efecto. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos y tenemos que adquirir esas habilidades para que esto en los demás módulos no sea un problema con algún otro asesor. ¿Ok? Entonces, mucha atención en eso. ¿Perfecto? En cuanto a Araceli nos dice, a mí todavía no me aparece mi calificación. No, repito, todavía se están calificando, a la brevedad serán, porque recuerden que si la suben el jueves, el viernes, sábado y domingo, todavía hay tiempo para poder calificarlas. Eviten hacerlo así. Sin embargo, pues por eso tenemos esta sesión el lunes. Esperemos que ahora todo marche de otra forma. Así que vamos a seguir trabajando y pues muchas gracias por su asistencia. Cuídense. Buenas noches, descansen y hacer esas actividades que créanme que son muy fáciles, muy fáciles. Así que felicidades, cuídense mucho y cualquier pregunta ahí vamos a estar en el mensajero. ¿De acuerdo? Gracias, buenas noches. Excelente, buenas noches, cuídense. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye, gracias, cuídense mucho.